para el conversatorio y vamos a invitar al escenario a Claudio Sebag, presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, quien va a moderar la conversación, también a Gonzalo a unirse a esta conversación y a Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, y a Andrea Rudnick, directora ejecutiva del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Andrea, me voy a poner aquí en el borde, por favor. Tomen su asiento, ministro, si quiere. Efectivamente, como dijo el ministro, haber tenido la inspiración de Julieta al comienzo, y a mí me pasa también. Yo, a diferencia del ministro, tengo hijos hombres, 4 hijos hombres. Manténlos lejos de mis niñitas, por favor. Y la verdad es que creo que la urgencia de la crisis climática, pero también los desafíos y oportunidades que eso nos representa es la razón que nos mueve verlo en nuestros niños. Y quisiera partir con eso, quisiera partir con preguntarles. Ustedes saben que este año, yo siempre digo agradecido que la COP se realice en Chile por las muchas razones que se han expuesto, pero también porque es una oportunidad de pedagogía climática y de sentarnos a tener conversaciones difíciles. Y yo quisiera, después de las 2 presentaciones, partir con nuestros 2 invitados comentaristas. Quisiera partir con Andrea Rudnick. La Andrea hoy está en el Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia, pero tiene una larga historia, en expertise en materia climática, en el MAPS, ingeniero civil de la Universidad Católica. Quisiera pedirle a Andrea y también a Bernardo Larraín, el presidente de la SOFOFA, que pero y supongo todos ampliamente conocen, además un líder del sector energía, y debemos confesar aquí, además parte de una de nuestras empresas socias donde trabajó muchos años. ¿Qué oportunidades y desafíos ven ustedes con esta COP en Chile, más allá de efectivamente estos espacios de conversación? ¿Cómo salir? Y esto tiene, y tal como ya lo dijo Gonzalo, 2 caras. Tiene una cara de desafío, pero tiene una cara de oportunidad. Entonces, Andrea. Gracias, Claudio. Y gracias a todos por estar aquí. Sin duda permite instalar de manera más masiva en nuestro país la problemática global, pero también la problemática local. La problemática global de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y todo lo que eso implica, y como bien lo decía Gonzalo, un cambio realmente sin precedentes, llegar a la carbono neutralidad, emisiones netas 0 al 2050, es cambiar la hegemonía de los combustibles fósiles, es algo que no se ha hecho nunca, es realmente un cambio sin precedentes, es un desafío enorme, ¿ya? Y ser conscientes de eso a nivel nacional me parece que es una tremenda oportunidad. Y también desde la perspectiva local, entender este vínculo complejo entre las emisiones globales y los impactos locales, ¿cierto? De los que también ya se han mencionado. Nosotros estamos sufriendo, hay una frase muy famosa de Obama, ¿cierto? Que se ha repetido mucho: somos la primera generación en sentir los impactos del cambio global y la primera generación en poder hacer algo para frenarlo, ¿ya? Nosotros somos efectivamente un país muy vulnerable, ¿ya? Aumento de temperatura en toda la zona central, disminución de las precipitaciones en toda la zona central. Llevamos 10 años de mega sequía, con todos los impactos en todos los distintos sectores económicos, pero también en los asentamientos humanos. Aumento de frecuencia de eventos extremos, las tormentas en la zona norte, en 3 días una lluvia equivalente a 14 años. ¿Ya? Y todos los impactos que eso significa, remoción en masa, etcétera, aumento del nivel del mar, marejadas. Entonces, también nos permite entender este vínculo de lo global con los impactos locales, ¿ya? Y por último, hoy día que yo estoy en un centro de investigación científica, creo que también la COP25 nos trae una tremenda oportunidad de acercar la ciencia a la toma de decisiones, ¿ya? Y este también es un ejercicio inédito en nuestro país, porque tenemos por primera vez un Ministerio de Ciencia, que es nuevo, está recientemente creado. Estamos haciendo un ejercicio con un Estado, una COP donde el presidente, al mayor nivel político, mandata al Ministerio de Medio Ambiente a ser presidencia de la COP, pero a trabajar de la mano con, por supuesto, la Cancillería, a cargo de nuestra política exterior, pero también con el Ministerio de Ciencia, ¿ya?
para tener un Estado en conocimiento de las capacidades científicas que existen en nuestro país y usarla para la toma de decisión. Y eso está ocurriendo hoy día en 7 mesas de trabajo, 7 áreas temáticas lideradas por científicos, con una científica coordinadora, que es Maísa Rojas, que es la directora del CR2. Y me parece que esa es una tremenda oportunidad también para el país y esperamos que se capitalice en otros desafíos que el país va a enfrentar en el futuro. Muchas gracias, Andrea. Andrea, además, integra el Consejo Asesor Presidencial de la COP25, un grupo bien amplio de distintos actores, ONG, sociedad civil, entonces ha estado muy presente en esta conversación. Pero desde la mirada empresarial, Bernardo, nosotros somos un gremio como generadoras que producimos energía eléctrica en Chile, pero somos parte de la SOFOFA. SOFOFA es el gremio que tiene una diversidad, probablemente la más grande diversidad de industria en nuestro país. ¿Cómo lo ves tú en términos de desafíos y en términos de oportunidades, tú que has además iniciado y liderado un grupo de trabajo en este tema? No, yo creo que el gran desafío que tiene Chile es básicamente hacer la diferencia en esta COP25. O sea, llevamos 24 COPs y probablemente el protagonismo de esas 24 COPs ha sido más bien la retórica de la meta y ausencia de acciones climáticas. Yo lo dijo Julieta y creo que lo clave es lo segundo. Y cuando hablo de acciones creo yo que tenemos que hacer otra diferencia. No solamente quedarnos en la retórica, porque la retórica es la parte fácil. Decir carbono neutralidad en un plazo tan distante como en 2040 es la parte fácil. Cualquiera lo puede decir, sobre todo desde la política, que son tan propicios a la retórica, ¿no es cierto?, fácil para sacarse una foto momentánea, digamos. Pero, ¿qué es lo que queda finalmente? Son las acciones climáticas. Las acciones climáticas tienen que tener, creo yo, 3 características fundamentales, y Chile tiene que hacer una diferencia en esta materia. Primero, seleccionar aquellas que compatibilicen, que no pongan en antagonismo desarrollo con enfrentar el cambio climático. Porque es el desarrollo lo que finalmente permite otro componente tan relevante como la mitigación, que es la adaptación. Si uno ve los principales desastres ambientales del mundo, ¿dónde ocurren? ¿En países desarrollados o en países subdesarrollados? ¿Dónde causa estragos un fenómeno climático repentino? En los países subdesarrollados o desarrollados. Por tanto, si olvidamos el pilar de desarrollo, estamos no solamente sacrificando desarrollo, sino que también sacrificando la capacidad de los países para adaptarse al cambio climático, que es tan importante como mitigar las emisiones. Por lo tanto, ese sello que tiene que poner Chile en la mesa, porque hay posturas que propician que solo es posible enfrentar el cambio climático reduciendo el desarrollo. Y lo dicen explícitamente con mucha franqueza, y es muy positivo que sea así. Chile tiene que mostrar exactamente la postura inversa, creo yo. Primero, en el fondo, esa sinergia entre desarrollo y maneras de enfrentar el cambio climático. Segundo, lo han dicho acá, las acciones tienen que tener fundamento técnico, científico, y tienen que ser costo eficiente. Esto no es un mensaje tecnocrático, latero del mundo empresarial. Cuando se habla, ¿no es cierto?, de que países desarrollados han logrado tantas cosas, pues también hay que considerar, y lo han sufrido, cuánto le costó a Europa, por ejemplo, haber propiciado un subsidio masivo a las energías renovables cuando estas no eran competitivas, en términos de crecimiento, desarrollo social, de capacidad de adaptación. Le costó mucho. Y eso es evidente. Por lo tanto, creo que Chile tiene que dignificarse de haber iniciado un camino de energías renovables, ¿no es cierto?, sin requerir subsidios, porque éstas demostraron ser competitivas con innovación en sí mismas, sin necesidad, ¿no es cierto?, de incentivos especiales para ello. El año 2008-2009 se propiciaba en Chile un sistema de subsidio masivo. No fue necesario y finalmente se penetraron por su propio mérito en forma muy fuerte. Entonces, el segundo concepto es, ¿no es cierto?, ese, que tiene que tener fundamento técnico, porque finalmente tienen que compatibilizarse con desarrollo y para esto tiene que ser costo eficiente. Y el tercero, también lo dijeron acá, ¿no es cierto?, que las transiciones son tan relevantes como los destinos finales. Los destinos finales es difícil anticiparlos. Es difícil decir, el único camino posible para que Chile sea carbono neutral es que seamos 100% renovables. El año que más bajó las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos fue por una cosa completamente imprevista, que no surgió de ninguna política pública, que no surgió de ninguna planificación centralizada de un gobierno que el año 2002 dijo que iba a pasar lo que pasó. Bajaron las emisiones de gases de efecto invernadero por innovación tecnológica. Se descubrió el shale gas y fue el año individual donde más bajaron las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. ¿Quién hubiera anticipado eso? Entonces, decir que hay una ruta fija, única, inequívoca, me parece profundamente equivocado. Cuando tú proyectas al 2050, hay que tener mucha flexibilidad y darle espacio a la innovación, que va a responder mucho más eficazmente que la planificación de un gobierno que establece metas retóricas al 2050. Y cuando digo en el fondo esto, creo que es importante entrar a ciertas tensiones. Lo dijo el ministro Kub cuando fue a la SOFOFA. La semana siguiente fue, ¿cómo se llama la presidenta del comité técnico, del comité científico de la COP? Maísa, con Sebastián Vicuña. En fin,
fueron ambos, y por eso hemos querido acercar la empresa a la ciencia. Y el ministro Kuhn nos dijo, el Ministerio de Ciencia quiere ser relevante. Y para eso no podemos, en el fondo, encerrarnos en la ciencia. Queremos entrar las tensiones que tenemos con el mundo empresarial, por ejemplo. Y yo le dije, bienvenido, ministro, es exactamente lo que queremos, porque hay que poner tensión. Por ejemplo, y les doy algunos ejemplos. Cuando decimos en Chile, mire, hay que imponer un cierto impuesto al carbono de forma tal de que, ¿no es cierto?, seamos los campeones mundiales de impuesto al carbono. Bueno, hay ciertas cosas que hay que sopesar. ¿Qué creen ustedes? Si es que las industrias cementeras dejaran de producir clínker en Chile, ¿aumenta o disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero? Le pregunto, Gonzalo, ¿qué crees tú? De forma inmediata aumenta, sin duda. Aumenta. Entonces, ¿es una buena medida hacer eso, si es que lo que estamos haciendo es combatir el cambio climático? Porque lo que estamos haciendo es exportar emisiones. Por lo tanto, si Chile solamente es el único que impone, ¿no es cierto?, una medida de esa naturaleza y no lo hacen los otros países, lo único que estamos haciendo es exportar emisiones. Segunda pregunta, ¿es bueno para Chile que se cierre, voy a entrar en temas polémicos, que se cierre en invierno o no? En circunstancias que sabemos que incluso con este ambicioso plan de descarbonización va a haber generación de carbón de aquí al año 2040. ¿Qué es mejor? ¿Que el carbón lo traigamos de Australia, transportados en los mismos barcos que emiten, ¿no es cierto?, emisiones de gases de efecto invernadero, con todas las emisiones que tiene todo el proceso logístico, o que lo produzcamos localmente mientras dure la transición desde hoy día hacia el cierre de la central de carbón en el año 2040? Entonces, cuando se dice la ciencia, hay que tomar acciones basadas en la ciencia tampoco es una verdad absoluta. La ciencia tiene que conversar con la empresa, con la sociedad civil y juntos construir verdades. Por supuesto, sustentadas en la ciencia. Pero desde la ciencia se dice, cerremos el invierno, cerremos, ¿no es cierto?, las plantas de clínker en Chile, y eso es una consecuencia inequívoca. Aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por lo tanto, cuando decimos sí, Chile tiene que tener un sello diferenciador, es el sello. Nunca le oirán a la SOFOFA decir que encontramos que es una tontera la meta de carbono neutral del año 2040. Yo no suscribo para nada, ¿no es cierto?, esa expresión de algunos comentarios a la ley marco de cambio climático. Pero digo, en el fondo, la meta retórica es fácil. Lo relevante son acciones responsables, con tu eficiencia, fundadas técnicamente, que surjan de un diálogo entre los actores, porque aquí las verdades absolutas ni siquiera provienen de la ciencia. Insisto, por ejemplo, en el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿qué se considera las plantaciones forestales cuando éstas se cortan? Se supone que se queman y se van a la atmósfera, en circunstancias que sabemos objetivamente, incuestionablemente, que una buena parte del CO2 que supuestamente se va a la atmósfera cuando se corta, queda, ¿no es cierto?, en los muebles, en los productos de madera. Sabemos que la construcción en madera, desde el punto de vista de gases de efecto invernadero, es más eficiente que otras construcciones. Eso no se considera en el inventario. O sea, el inventario que hoy día tenemos en el mundo no considera ese factor. ¿Considera el ciclo de vida completo de la industria ganadera o solamente considera las emisiones de metano de la industria ganadera del tipo, ¿no es cierto?, de alimentación de alta densidad? O el ciclo de vida completo cuando la pradera se mejora y finalmente la ganadería en pradera, en fin, que finalmente tiene un efecto neutralizador bastante relevante. Entonces, hay muchas consideraciones científicas, técnicas, que no están en la discusión. Y como dijo el ministro Kuhn, que lo suscribo en un 100%, entremos en las tensiones. Si Chile, en el fondo, cae una vez más en la retórica de ser el campeón de una meta retórica, creo que habremos perdido una gran oportunidad y creo que hay que entrar en materia, en tensiones, en problemas, en diálogos, sin ningún temor a expresar diferencia, a causar polémica. Y por eso yo, Gonzalo, no suscribo esa frustración tuya, ¿no es cierto?, de la artículo de cero de vida. Me parece pertinente que haya distintas visiones. De la SOFOFA no va a salir nunca el tema de que es una tontera la meta de carbono neutralidad. La SOFOFA va a decir siempre, mire, tomemos las acciones responsables para ello. Otro último ejemplo, estimado Claudio. Sí, yo quería preguntar al ministro. El tema de ESAL. A todos se les pasó por desapercibido que hay una industria, imagino que hay muchas más de ellas, que entre 6 y 11 de la noche echan a andar un motor diésel, que es el más contaminante de todos, el más ineficiente de todos, el más caro de todos. Y entonces, eso visibiliza otra cosa que no queremos decir, que cuando en el fondo aumenta la energía renovable, que tiene una cierta base variable, se requieren otros atributos en el sistema eléctrico. Y le llamo atributos porque creo que no es bueno tampoco que una política pública defina qué es lo que se debe instalar y qué no. La política pública debe procurar que se instalen atributos, almacenaje, respaldo. Cuando se pone la foto del parque del centro dominador, ¿se puede hoy día, con los precios de la energía hoy día, instalar un nuevo proyecto de ese tipo? ¿Es rentable? No lo es. Sabemos que no lo es. ¿Por qué Valhalla no tuvo vida? O hasta ahora no ha tenido vida. Porque las señales regulatorias no están para incentivar la instalación de ese tipo de tecnología. Entonces, entremos en materias conflictivas, tensas, porque eso es la gracia de un panel. Yo agradezco la provocación, porque efectivamente me parece... Inspirado.
Agradezco porque yo creo que, tal como yo dije, que la COP es una oportunidad para la pedagogía climática, también es para enfrentar aquellos desafíos de la complejidad de la acción climática. Creo que Gonzalo lo dijo muy bien al comienzo y de alguna manera la provocación de Bernardo me lleva directo a la segunda pregunta que quería hacerle al ministro y Gonzalo en particular. ¿Cuáles son las consideraciones en esta, no solo a la COP, sino que en el amplio sentido de lograr esto, que tengan objetivos de política pública que tengan que conciliar, ¿okay? Que vean que sean desafíos? Bernardo ya puso varios en exposición, Andrea también, creación de empleo, otros temas como la equidad, la distribución de los efectos del cambio climático, la conservación de la biodiversidad, que es una de las metas también de la COP, y para qué decir, obviamente, la relación de Chile, país abierto al resto del mundo, a propósito de este ejemplo de qué pasa si el cemento termina llegando el carbón de más lejos. Y además teniendo la dificultad de tener una conversación así de compleja en un mundo donde en general la gente busca la solución fácil. Ministro. Yo no te varias de las cosas que dijo Bernardo, no va a alcanzar la tarde para responder a todas. Además, la pregunta de Claudio podríamos estar toda la noche, pero yo me imagino que eso de que un gobierno que pone metas retóricas y nada concreto se refería a otro gobierno. Me imagino, porque yo gasté harto rato diciendo las cosas concretas que estamos haciendo, con metas, con plazos, con fechas. Si fuera respecto de este gobierno, podemos hablar de eso, pero... Dije hasta la COP24. Ya, ok, está bien eso. Respecto de lo de ser costo eficiente que mencionó Bernardo, que yo creo que es bien importante gastar un minuto en eso, el problema, y esto a lo mejor todos lo saben, pero es bueno repasarlo igual, ¿no es cierto? El problema del calentamiento global o del cambio climático es un problema global, ¿no es cierto? Por lo tanto, una tonelada de carbono que se emite en Chile es lo mismo que se emite en cualquier otra parte del mundo. Entonces, una de las cosas que se va a negociar en Chile en diciembre en la COP es el artículo 6 del Acuerdo de París, que básicamente lo que busca hacer es negociar los mecanismos a través de los cuales los países van a poder intercambiar cuotas, digamos, de compensaciones de gases de efecto invernadero. Entonces, a lo mejor un país se hace responsable de compensar esta cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, pero si ese país es Suiza, donde es muy caro reducir esas emisiones, puede financiar que estas emisiones se reduzcan en otro país, a lo mejor un país más pobre, donde es más barato reducir esas emisiones, ¿no es cierto? Y esa lógica de que es un problema global y que hay que reducirlo de manera costo eficiente, invirtiendo los recursos donde es más barato reducir las emisiones, que son globales, tiene mucho sentido, el gobierno está completamente de acuerdo con eso, y una de las metas más importantes que tenemos en diciembre en esa negociación es tratar de que se avance en llegar a un acuerdo en el artículo 6, y eso que aplica para el mundo también aplica para Chile. Cuando yo mostraba ese gráfico con la línea de referencia, ¿se acuerdan de las distintas cosas que tenemos que lograr hacer para llegar a ser carbono neutral? Obviamente hay una estimación que en el margen, el costo marginal de una tonelada más de carbono que se ahorra por una medida tiene que ser igual al costo marginal para los economistas que tienen que reducirlo en otra de las iniciativas o palancas, ¿no es cierto? Pero eso es una cosa que está muy intrínseca y muy implícita en todo lo que estamos haciendo desde el gobierno. Ahora, respecto de la pregunta que hace Claudio, yo creo que aquí hay muchas tensiones en el desafío climático, muchas, entre lo ambiental y lo económico, entre lo local y lo nacional, o lo nacional y lo global, o sea, hay muchísimas tensiones. Yo, como decía en la presentación, yo creo que uno de los riesgos principales que tenemos nosotros, y esto lo he dicho otras veces y es medio políticamente incorrecto, pero yo creo que uno de los riesgos principales que tenemos nosotros es que algunos actores que lo que buscan es defender sus propios intereses, tomen de rehén al riesgo climático y se disfracen de protectores del medio ambiente o del cambio climático simplemente para defender sus propios intereses particulares. Ese riesgo, que es un poco general, porque Claudio me mira con cara de ¿a qué te refieres? Pero nosotros hemos tenido, para no apuntar a nadie con el dedo, discusiones recientemente de política pública en que nosotros estamos tratando de avanzar en una línea que busca emparejar la cancha, generar los incentivos correctos, generar el marco regulatorio que permita que se hagan las inversiones que ayuden a transitar este camino de mejor manera, y algunos levantan la voz con mucha vehemencia detrás del argumento climático, cuando la verdad lo único que están defendiendo son intereses particulares. Ese riesgo yo creo que es gigantesco, porque es muy difícil de desenmascarar, porque es muy políticamente incorrecto decirle a alguien que se para en el escenario con el argumento de la protección del medio ambiente que lo que está en el fondo defendiendo son intereses particulares. Legítimos, son legítimos, pero ojo con disfrazar de protección del medio ambiente
intereses particulares que muchas veces son económicos o de otra naturaleza. Yo creo que ese es un desafío que tenemos que es gigantesco. Y yo creo que relacionado con eso, lo que yo decía, yo creo que los distintos actores, nosotros desde el gobierno tratamos de mirar este problema con una perspectiva global, tratamos de poner en la balanza los distintos actores, los distintos intereses y velar por el interés general, es lo que debe hacer un gobierno, pero la inclinación de muchas veces de los actores particulares es abordar el problema solamente desde su punto de vista particular. Yo creo que la COP, para volver a la primera pregunta, Claudio, también es una oportunidad para que en Chile la discusión como que se levante, tome altura. Yo pensé, ya que hablamos mucho de los niños, se han fijado cuando los niños se portan mal y llegan visitas, y es como que los niños crecen 4 años al tiro, todo. Se ponen como más maduros, se portan mejor en la mesa. Yo pienso que en Chile a veces que el debate local está un poquitito polarizado, como de bajo vuelo, como de la pelea chica. Yo pienso que cuando lleguen visitas y estemos en un ambiente de una conversación más global, de otra altura, nosotros como país también cambiemos el tono y seamos capaces de comportarnos más como adultos, comportarnos más como grandes y poder pensar juntos en grande también. Yo creo que ese es un desafío que tenemos. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Cómo lo ves tú? A ver, lo primero que creo que para mí es importante, y yo ya con eso ya me doy pagado por este seminario, es que Bernardo dijo, no una, 3 veces carbono neutralidad al 2040. Yo creo que todos lo escuchamos y sé que no fue un lapsus, él estaba absolutamente comprometido, por lo tanto, Bernardo, yo ya estoy listo, no necesito más con eso. Supongo que esto está grabado, ya está difundido por las redes sociales, no, estamos listos. Evidentemente mi arena no es la arena política, digamos, pero creo que hoy la conversación tiene todo que ver con espacios de liderazgo donde seamos capaces de entender bien que estamos frente a un problema de feedback retardado y por lo tanto todos los temores y todas las dudas, en fin, tienden a paralizar las oportunidades que representa esto y que hoy, en el momento en que estamos, se necesita, digamos, no hay evidencia. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que es muy difícil setear las condiciones en que vamos a vivir el 2050, el 2025 no sabemos cómo va a estar viviendo, pero sí tenemos que, creo yo, entregarnos a la evidencia de la dureza, pero al mismo tiempo validar el que estamos frente a un problema que exige de nosotros adultos, exige de nosotros líderes, un comportamiento que probablemente no es el más cómodo. Necesitamos tomar determinaciones que no son las más evidentes. A mí me preocupa cuando también el discurso, que lo comparto, digamos, yo creo que estamos avanzando hacia un desarrollo sostenible. Y yo creo que Chile ya ganó en esa conversación. Hoy en día nosotros tenemos una ministra que tomó la COP25 desde el suelo, digamos, con un presidente que estuvo dispuesto a tomar ese liderazgo. Un ministro que está a cargo de la coalición de precio al carbono a nivel global, otro ministro que está a cargo de la coalición de ministros de finanzas para el cambio climático. Eso no está ocurriendo en ninguna otra parte del mundo. Este tipo de conversación no está pasando. Yo tengo mucho vínculo con Brasil, me toca hablar todos los días con Brasil, y que es el opuesto de cómo está Chile. Es extraordinario lo que está pasando en Chile. Y lo que necesitamos es un sector empresarial, que es el ámbito en el que a mí me toca, con esa capacidad de meterle coraje sin tener toda la certeza. Yo tengo una viña, decidimos electrificarla, ¿te lo conoce bien? 100% energía solar. En ese momento, ¿cuántas veces nos dijeron, no, espérate, no, si no es lo más razonable? Pusimos los paneles nomás, nos lanzamos, porque era lo correcto. Entonces hay una dimensión ética que tiene que ver con que muchas veces sabemos que es lo correcto, pero nos cuesta porque le sacamos el rollo a la ética. Y hoy en día lo que nos están diciendo los niños nos están cacheteando en la cara con justa razón. Paren de sacarle el rollo a la ética. Hagamos lo que es correcto. Y después descubre Muñoz cómo vaya a vender el vino con mejor valor para pagar esa energía que en un momento determinado no forma razonable. Yo me compré un auto eléctrico, el auto más caro de mi vida. Pero alguien tenía que comprar el primer auto, es obvio. Es que si no hay alguien que esté dispuesto a tomar esas decisiones corajudas, que dice, bueno, el mundo va para allá y estamos todos esperando a nuestra safe zone hasta que sean las mejores condiciones para justificarla frente a unos accionistas que además le estamos diciendo, no, tengan cuidado, quizás esta cuestión es una confabulación entre los comunistas y Wall Street y no sé quién. En algún momento, y lo sabemos, y lo hemos hecho en la historia, y los empresarios tenemos la capacidad
de entender esos riesgos como oportunidades y después lo que nos falta, y lo digo con toda honestidad, lo que falta mucho en Chile después es esa capacidad de convertir esas acciones en venta, convertir esas acciones en compromiso con la ciudadanía, convertirnos en los Patagonia de cada rubro, que dice no compre la chaqueta y la gente compra más chaqueta. Eso es. O sea, eso es lo que yo espero y ese es mi rol. Y en mi rol mandatado por la presidencia entrante de la COP, eso es lo que no voy a dejar de pasar. Y en muchos países del mundo eso está funcionando extraordinariamente bien. Y esta es la paradoja, muchas veces inspirado en lo que está pasando en Chile. Muchas gracias, Gonzalo. Yo quisiera aprovechar ahora de pasar a preguntas que han llegado del público con el hashtag Generadoras COP25. Y hay dos preguntas que las voy a juntar para aprovechar de que hagamos una ronda de respuesta a esto. Por un lado, pregunta de una persona, bueno, de una organización que es Mitigación Chile, que pregunta que el pic de emisiones debiera ser el 2020, al 2030 emitir la mitad de hoy y la neutralidad 2050 o antes, dice acá. Si el cierre de las termoeléctricas de carbón por sí solo no da, vimos el gráfico, ¿no es cierto?, del ministro, para congelar las emisiones de hoy, ¿cómo? Y aquí directo a una pregunta fuerte, dice, ¿quién tiene el freno de emergencia y cómo se usa? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene relación con la conversación que llevó al acuerdo del fin del carbón, que la hago en la introducción, que es que se discutió sobre, lo mostró el ministro también, ¿no es cierto?, que el carbón representa hoy día el 40% de la generación, por lo tanto tiene un rol muy central en él. Y obviamente se dio en otros países el ejemplo de cómo ese carbón tenía que seguir cumpliendo un rol dentro del sistema. Entonces la pregunta viene de Felipe Sepúlveda, que nos pregunta, de Cristiana Redondo. Si el cierre de las carboneras no implica compensaciones, entonces el estado de reserva estratégica y cómo se pagará si no es un estado operativo. En otros países se ha puesto, y para explicarlo, es como las carboneras pueden ser requeridas eventualmente ante una situación de sequía prolongada como lo hemos vivido. Ustedes saben que hoy día la principal fuente de generación es la hidroelectricidad. Entonces, pregunta, y me imagino principalmente para el ministro, es ¿cómo se pagará este estado no operativo, pero en el fondo es de reserva? Y voy a dejar la tercera pregunta respecto al artículo 6, aunque en parte ya se respondió, que el artículo 6 del Acuerdo de París será clave para alcanzar esta carboneutralidad. ¿Y qué postura tiene Chile en relación a los créditos carbono en este logro de la carboneutralidad? Tres preguntas y voy a partir, Andrea, nuevamente, porque toma cualquiera de estas tres. Yo sé que probablemente la última sea más cómoda para ti y hacemos una ronda después. Gracias, Claudio. Quisiera responder la del freno de emergencia. Pero antes de responder eso, quisiera polemizar un poquito con el ministro. Porque, ministro, el cambio climático no es un problema ambiental, es un problema de desarrollo. Y si salimos de aquí entendiendo eso, me voy tranquila. Esto no es un tema de la agenda ambiental, ¿ya? Es la trayectoria socioeconómica, ambiental que vamos a tener como país y como mundo de aquí al 2050, ¿ya? Y el mercado por sí solo no lo va a resolver, ¿ya? Se requiere Estado, se requieren inversiones responsables, éticas, se requieren ciudadanos responsables, ¿ya? Recuerden, es un cambio sin precedente, ¿ya? Por lo tanto se requiere todo. Y yo celebro mucho, ahora yendo a la pregunta del freno de emergencia, yo celebro mucho el enfoque positivo que ha tenido el gobierno. Celebro el asumir la presidencia de la COP, celebro el plan de retiro de centrales, celebro que estemos discutiendo un anteproyecto de ley de cambio climático, celebro la meta de carbono neutralidad, la celebro, ¿ya? Pero no quiero que nos quedemos en esos anuncios positivos, porque estoy muy de acuerdo con Bernardo de que faltan las acciones, ¿ya? No tenemos el freno de emergencia hoy día. ¿Por qué? Porque en el anteproyecto de ley de cambio climático, que terminó su consulta pública hace muy poco, está anunciada la meta de carbono neutralidad,
pero no están los instrumentos de gestión en la ley. No dice cómo vamos a reducir, no está el regulado, no dice quién debe reducir. En la ley no hay un responsable, no están las acciones climáticas. Entonces tenemos la oportunidad de tener una ley y tenemos que aprender de nuestros amigos mexicanos, brasileros y peruanos que ya tienen una ley y que hicieron exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros en Chile, que es institucionalizar todo lo que ya está. Juntemos todo lo que ya está y pongámonos una ley. No, aprovechemos la oportunidad y avancemos un paso más allá y veamos cómo lo vamos a hacer. Incluyamos al regulado, ¿ya?, en la ley. Así que no tenemos freno de emergencia. Muchas gracias. Bernardo. Bueno, yo creo que el tema central son efectivamente las acciones climáticas. Por ejemplo, una cosa que no sé si aparecía en el gráfico que entre los distintos componentes para lograr la carbono-neutralidad, yo creo que hay que plantar 2 millones de hectáreas, hay que manejar mejor el bosque nativo y hay que restaurar el bosque nativo. Y en esa discusión tenemos que entrar en materia, digamos. Cuando hablamos de plantar 2 millones de hectáreas adicionales, que existe ese potencial y que sería un gran impacto en cuanto a sumidero, bueno, entremos en materia. Por supuesto que tiene que haber un componente de bosque nativo, pero también tiene que haber un componente de plantaciones, digamos, de pino, eucalipto, etc. Y ahí hay una tensión, y hay que enfrentarla, y hay que discutirla, y creo que es bueno acercar la empresa a la ciencia a la empresa, y poner en la mesa esas discusiones. Porque si no logramos, en el fondo, consensuar criterios técnicos para determinar cómo vamos a calcular el inventario de emisiones para adelante, mal podremos, en el fondo, hacer un seguimiento y una trazabilidad de las medidas que adoptemos. Si no hay acuerdo técnico en cómo se mide, ¿no es cierto?, por ejemplo, el tema de los bosques en su impacto como sumidero. Y eso, insisto, yo no tengo la respuesta, pero creo que hay que enfrentar esa discusión. Hay quienes dicen que no está bien medido y otros dicen que sí está bien medido. Bueno, entremos a esa discusión porque eso va a generar los incentivos para poder iniciar ese camino para plantar 2 millones de hectáreas, que puede partir en el Cerro Renca, digamos, en diciembre, un gran proyecto del alcalde de Renca, que nosotros estamos estudiando, pues lo encontramos simbólicamente importante, un triple impacto ese proyecto. Tiene un impacto de reducir emisiones, por supuesto, tiene un impacto social gigantesco, porque un parque en la comuna de Renca, un Cerro San Cristóbal en la comuna de Renca, y tercero tiene un impacto urbanístico, porque está en el centro de la ciudad. Entonces creo que ese proyecto, simbólicamente, si bien no mueve la aguja por su dimensión, nos parece muy, muy interesante y digno de analizar. Pero, insisto, yo creo que el tema, muy de acuerdo con Andrea, las acciones climáticas son relevantes. Y cuando hablamos de imperativo ético, también ser costo eficiente es un imperativo ético. El Estado debe cuidar los recursos públicos porque hay muchas necesidades y debe focalizar en la inversión pública en aquello que es costo eficiente y debe procurar ser costo eficiente en cada decisión que tome, así como también los privados. No podemos, en el fondo, multiplicar iniciativas filantrópicas, en el fondo, en la magnitud que se requiere enfrentar el cambio climático. Y por lo tanto, la costo-eficiencia creo que es tan imperativo ético como poner, en el fondo, con valentía y osadía las metas, digamos. Muchas gracias. Gonzalo, yo ya buscando redondear también estas preguntas, bueno, alguna que podrías tomar tú, quisiera retomar, tal vez solamente agregar una cosa que es importante. Ustedes saben, nosotros somos el gremio de las empresas que generan energía eléctrica. Muchas veces energía y electricidad se confunde, de hecho en el gráfico muchas veces se habla de energía y la gente al tiro piensa que la electricidad puede producirse, como sabemos, a partir de fuentes de energía renovable y las empresas estamos transitando tanto en visión como hacia allá. ¿Cómo agregarías a estas preguntas y este desafío precisamente el rol de la electricidad como este energético? Contaste que tenías un auto eléctrico, contaste que a la viña le pusieron energía solar eléctrica. Porque efectivamente no va a dejar la humanidad de consumir energía, pero la electricidad será, en convicción nuestra, esta energía. Entonces, quisiera ya para ir terminando, a propósito de estas preguntas, ¿cómo conecta con la electricidad como energético en visión nuestra con esta oportunidad, y el ministro lo dijo también, de adaptarnos, pero también de mitigar? Sí, yo quiero tomarme ahí de la importancia de adaptarnos. O sea, si bien entiendo... o sea, no solo entiendo, digamos, que sabemos que es fundamental lanzar todo tipo de mecanismos de adaptación. No podemos simplemente adaptarnos sin mitigar, digamos, estaríamos tratando de adaptar a un escenario de 4 grados centígrados, no sentido. Pero eso tiene además una dimensión importante de justicia. Y creo que Bernardo lo dijo bien, ministro también, de lo que significa desde el punto de vista de quienes están más afectados por la acción climática o por la crisis climática, son fundamentalmente también quienes tienen menos capacidad de adaptarse, por lo tanto, y de reaccionar, y eventualmente eso está generando también migraciones.
Desde ese punto de vista, el desafío, y lo digo además como usuario, lo dijo muy bien el ministro, los cargadores. Yo tengo un auto eléctrico, pero con suerte llego a Valparaíso y asustado, digamos, y tengo que ver dónde lo voy a cargar, en qué momento, me cambia toda la lógica. Digamos. Tenemos que tener una red de cargadores, ojalá cada 50 kilómetros, pero eso representa un desafío extraordinario desde el punto de vista no solo de la transmisión, como dijo el ministro, y eso representa también esa tensión donde tenemos que estar dispuestos a generar mecanismos de transmisión que hoy no tenemos. Yo creo en la posibilidad de transformar las termoeléctricas en termosolares, y ahí que me maten, digamos, porque yo creo que también eso conectado con mecanismos de distribución. Yo creo que hay un sueño ahí, y estoy muy contento con que Valhalla finalmente haya tenido su financiamiento. Creo que hoy en día la innovación tiene que estar al servicio de encontrar cómo vamos a resolver esto. Yo vivo en un edificio y dejé la cagada con mi auto. Porque no había forma que tirar un cable del 8º piso hasta el estacionamiento, se demoraron un montón de tiempo, pero el gallo cuando fue a hacer el análisis dijo, si todos los dueños de departamentos de este edificio deciden hacer lo que hizo usted, hay que no solo pedirle a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que haga algo nuevo, el cableado del edificio cambia, o sea, el desafío no es menor. Lo dijo, si no me equivoco, el coordinador eléctrico el otro día en una reunión, dijo, el cambio de energía eléctrica en las ciudades va a requerir de una capacidad instalada que hoy no tenemos. Todos esos desafíos representan extraordinarias oportunidades, yo creo, en un mundo electrificado con energía limpia, y creo que eso lo podemos lograr además en Chile mucho antes que otros países, y creo que ahí también tenemos que poner al servicio una capacidad de nuestro sector empresarial y de nuestro sector financiero que entienda esto como una oportunidad, porque si no, esto se va a convertir en el paraíso de los inversionistas chinos, que van a llegar igual. Entonces, el momento es ahora, y cuento con que estos dos señores se van a poner de acuerdo, vamos a tener un futuro sustentable, y en la COP los vamos a tener ahí abrazándose por el compromiso de Santiago. Muchas gracias. Ministro, para ir concluyendo hoy día, ¿cómo respondería usted, aparte de estas preguntas, y cómo nos desafía mirando hacia adelante, mirando hacia la COP, mirando hacia esta urgencia que Julieta nos inspiró al comienzo? Bueno, hartas cosas hay, pero en honor al tiempo. Yo no quiero polemizar con usted, Andrea, aunque usted trate, no le va a salir tan fácil. Además, porque usted dice, este es un problema de desarrollo, no ambiental. Puede ser que yo haya sido poco preciso en el uso del lenguaje, pero yo entiendo que sí es un problema ambiental, y entiendo que la manera de resolverlo es que repensemos nuestra forma de generar desarrollo y prosperidad, pero no, y que se necesita más Estado. Hasta donde yo sé, de los 5 aquí, yo soy el único que estoy trabajando para el Estado, y así que yo esa convicción la tengo, no necesito que la refuerce. Respecto de una pregunta que hicieron del estado de reserva estratégica, esto es una cosa bien técnica, pero las compañías que están cerrando las centrales a carbón, hoy día sí reciben un pago por potencia que es un 100%, y van a seguir recibiendo, pero una porción más chica, un 60%. No hay una compensación como en otros países, que es al que hizo la inversión en las centrales, se le hace un desembolso que compense los ingresos que hubiera tenido en el futuro por seguir operándola. Esa compensación no existe. Quiero contestar eso porque no quiero que quede la pregunta en el aire. Respecto a los autos eléctricos, estamos trabajando en una red, para volver a las acciones concretas y no a la retórica, en una red de cargadores en todo el país, ojalá en todas las regiones. Cada 50 kilómetros. Cada 50 kilómetros, ya lo noté. Y nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda cómo modificamos las ordenanzas. Ahora, la Cámara Chilena de Construcción, con la declaración que vi hoy día en el diario, no sé qué va a decir con esto, pero para que los edificios nuevos gradualmente tengan lugares en los nuevos estacionamientos para que una porción, ojalá creciente, de los autos puedan cargar. Cuando ya está el enchufe instalado abajo, en el -4 es fácil, pero si no se hizo desde el principio es muy difícil. Entonces, estamos trabajando con el MIMBO en eso también, entre muchas otras cosas. Yo para cerrar, más que interpelarlo, yo quiero cerrar con una nota de optimismo, porque yo creo que las tensiones que se ponen de manifiesto en esta discusión son naturales. Yo creo que yo creo que no exagero si digo que el desafío del que hemos estado hablando las últimas 2 horas es el desafío más importante que tiene la humanidad hoy día por delante. Así de simple, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Entonces, que en el proceso de abordar eso, desde un país chico como nosotros, un país en vía de desarrollo, con todas las limitaciones que tenemos, no surjan tensiones, sería una ilusión. O sea, es normal que eso surja. Yo creo honestamente, como decía Gonzalo, como decía la Julieta, yo creo que nosotros tenemos que estar optimistas,
Creo que lo que estamos haciendo como país es extraordinario, de verdad, es un ejemplo de lo que estamos haciendo. Estamos partiendo, vamos a toparnos con 1000 dificultades en el camino, pero yo creo que, o sea, yo tengo la certeza, el gobierno tiene la convicción de avanzar. Yo creo que más allá de las tensiones tenemos un sector empresarial de primera, de verdad lo digo. Hay una nueva generación a cargo del sector empresarial y ellos tienen que jugar su rol, pero yo tengo mucho optimismo de que ellos también van a jugar el rol que tienen que jugar. En el sector energía al menos yo veo que tenemos una comunidad de expertos del sector también de primer nivel, tenemos una sociedad civil activa, o sea, de verdad creo que tenemos que irnos de aquí, de esta sala, más allá de las tensiones que se pusieron sobre la mesa, con optimismo, con confianza y con energía para abordar este desafío todos juntos, que creo que es la única manera de hacerlo. Solo un comentario para sumarme al optimismo del ministro. Quería justamente invitar, el ministro nos dejó muy inspirado, pero creo que a propósito de estas palabras inspiradoras, me gustaría 30 segundos de cierre a cada uno y vamos a partir. Ya que está usted allá que está inspirado y 30 segundos de cierre, no más. Ya, no, solamente decir lo siguiente, en el mundo empresarial se produjo un debate en torno a la COP25 y había quienes sostenían, digamos, que había que estar más bien sumergido porque esto iba a ser en el fondo de puras consecuencias negativas, porque iba a viabilizarse una agenda ambiental antidesarrollo. Y yo sostuve exactamente lo contrario, por eso armamos el Grupo de Empresas Chilenas por la Acción Climática, por eso estamos trabajando con la Fundación Imagen de Chile y creemos que tenemos que ser protagonistas, pero muy protagónicos en la discusión en la COP25 y en lo que se queda después de la COP25. Y por eso nuestra principal observación a la ley marca de cambio climático no fue reprochar la meta, sino que fue que la institucionalidad que se instale debe tener mucho más protagonismo en el sector privado, porque somos los principales responsables de emprender las acciones climáticas que van a conducir a lograr esa meta. Y solamente para terminar, en el fondo, yendo al mundo eléctrico, yo creo que el plan inédito de cierre de centrales carboneras, acordado voluntariamente entre la empresa generadora y el gobierno, es digno, es para estar orgulloso, digamos. Y lo que yo quisiera es lo siguiente, en el fondo. Son 1000 megas los que se cierran de aquí al 2024, me parece, 5. Vamos a la segunda etapa. Yo no quisiera que ocurriera en Chile lo que ocurrió en otras partes del mundo, donde que luego había que explicar por qué no fue posible cerrar esa central a carbón. Porque ¿sabe qué? Al cerrarla, lo ha dicho el ministro, se lo he escuchado al ministro, tuvimos que despachar centrales diésel, o no hicimos la pega en el fondo para realmente tener la posibilidad cierta de cerrarla y ni siquiera dejarla en estado vegetativo. Bueno, pero tomemos las acciones para que no tengamos que dar esa explicación que han dado muchos países que se han puesto metas que finalmente, por no emprender las acciones costo eficiente, han tenido que explicar en Europa que tuvimos que mantener esta central a carbón y tuvo que haber un pacto especial entre el regulador y el dueño de la central para que la mantuviera operativa. No tengamos que dar esa explicación. Bueno, esa es la principal meta que tenemos que tener. Yo creo que ese es justamente el espacio del sector de energía eléctrica que estamos buscando crear y conversarlo con los nuevos espacios que me he visto acá. Andrea. Me gustaría que nos fuéramos entendiendo que el cambio climático es un problema complejo. No es de solución lineal. Es lo que en inglés se llama a super wicked problem. Es perverso, es malvado y se requiere mucha estrategia política para enfrentarlo. Y un súper buen ejemplo de este problema perverso y malvado es la protesta de los chalecos amarillos en Francia, ¿cierto? Donde los franceses salieron a protestar porque no querían que les aumentaran el impuesto al gas. Y Macron tuvo que frenar el aumento del impuesto al gas para callar las protestas, ¿ya? Y tenemos otro ejemplo bien cercano, los medidores inteligentes, ¿cierto? Entonces, el impuesto al diésel, tenemos varios ejemplos. Entonces, necesitamos nuevos enfoques, los enfoques tradicionales para enfrentar esto realmente no nos van a servir. Necesitamos salir fuera de la caja, enfoques innovadores y enfrentar esto compatibilizando las demandas de la ciudadanía. Por eso es tan complejo. Muchas gracias. ¿Con qué nos iremos a quedar, Gonzalo? A ver, con muchas cosas. Yo creo que con el entusiasmo y con la fascinación de que conversaciones como esta no están ocurriendo en muchos países. Esto ya es un sinónimo de cuánto Chile ha ganado. En la práctica, me gusta también la provocación de Bernardo de que la neutralidad se consigue vía mitigación, pero también secuestrando, y por lo tanto esa discusión
respecto de si exótico o nativo es fascinante, digamos, que tengamos esa conversación, tengámosla este año, tengámosla en profundidad y avancemos. Y lo otro, y tomándome de lo que dice Andrea, esto va a requerir una forma de pensar distinta, donde la costo-eficiencia se tiene que combinar con el principio precautorio. Y ese es un desafío intelectual para nosotros, ni siquiera para las nuevas generaciones. Somos capaces de actuar en nuestro día a día con la búsqueda de la costo-efectividad, pero incorporando el principio precautorio. No es una cosa o la otra, son ambas. Muchas gracias. ¿Y ministro? No, yo pensé que había cerrado antes, pero... Sí, pero tiene la oportunidad para... No, ya que solamente ahora que digo a la Andrea y a Gonzalo, yo creo que el problema principal que tenemos aquí es que todos tenemos la esperanza que esto se resuelva, pero nos cuesta incurrir nosotros en costos directos para nosotros. O sea, cuando Gonzalo va y se compra un auto eléctrico... Hace 2 años. Hace 2 años y no tiene dónde cargarlo, está internalizando en el fondo un costo que siempre nosotros tenemos la fantasía de que lo va a pagar un tercero. Yo creo que la parte importante de la trampa de este problema es que siempre pensamos que lo van a resolver otros o que los costos van a ser simplemente alzar la voz. Esto va a tener costos para nosotros en la vida cotidiana. Nos vamos a tener que bajar del auto y subir al metro, vamos a tener que tener un auto más caro, vamos a tener que cambiar la calefacción que es de la fuente X, que es más barata, con una fuente Y que es más cara, y a lo mejor son costos financieros muchas veces, a lo mejor son otros costos, pero va a tener costos. Lo que hay que entender es que esos costos que incurramos hoy día son muchísimo más bajos de los que vamos a tener que incurrir nosotros, y las futuras generaciones, y ese es otro de los problemas de este problema, es que hay un problema intergeneracional. Esta generación, los que estamos aquí, podemos no incurrir un costo porque los costos se los vamos a imponer a las futuras generaciones. Entonces, tener conciencia de eso yo creo que es muy importante. Yo cuando de repente uno se desalienta en esto y ve que es muy complejo, yo que tengo hijas pienso literalmente en mis niñitas. O sea, el fin de semana conversábamos con Claudio antes de entrar, el calor que hizo en Santiago ayer en un día de, no sé, 3 de agosto, es para preocuparse. O sea, fue un rico día, ¿no es cierto?, en la tarde, pero es para preocuparse. Y nosotros no vamos a estar aquí para sufrir las consecuencias más graves de esto si no somos capaces de pararlo, van a ser nuestros hijos. Y creo que ahí hay un llamado a la acción de verdad ahora, a meter las manos, a hacer cosas, a pagar costos, a hacer los esfuerzos, pero hacerlo con optimismo, porque creo que tenemos toda la mano para poder resolverlo. Gracias. Muchas gracias. Y quería, bueno, agradecer a ustedes los que asistieron hoy día acá, agradecer también a un montón de gente que nos mandó más preguntas, que ya nos daba el espacio por redes sociales, agradecer lo que lo vieron en streaming, estábamos hasta en Emol TV, así que te puedes imaginar el portal de Emol tenía muchas, así que las palabras que ustedes estuvieron replicadas muchísimo. Agradecer a GAM por la oportunidad de hacerlo acá, en un espacio más ciudadano. Agradecer a Bernardo porque ha puesto liderazgo y le ha puesto las preguntas difíciles desde el mundo de la empresa. Creo que esa acción de salir adelante a conversarlo, creo que fue un acto valiente, pero un acto necesario en un país que nos ha costado conversar. Agradecer a la Andrea por su permanente liderazgo en el tema climático y por también traernos a la ciencia esta conversación. Agradecer a Gonzalo que nos está mostrando Chile en el mundo. Tuvimos la suerte de tener a Gonzalo de paso por Chile un rato y que nos vino a inspirar acá. Y agradecer al ministro y a través del ministro al gobierno porque efectivamente ha pasado mucho en muy poco tiempo y creo que pasar a la acción es el desafío que nos invita a esta COP, que es un desafío de regulación, un desafío de gobierno, pero también un desafío de todos nosotros y especialmente porque el desafío es lo que Julieta nos inspiró al comienzo. Yo tengo hijos todos menores que Julieta y me mueve cada día pensar que nosotros podemos dejarlo todo en la cancha para dejar a ellos ese futuro posible. Y ese es el futuro que como mundo, en el caso nuestro de la empresa, podemos aportar, pero creo que el aporte tiene que ser de cada uno de nosotros. Así que agradecerles haber venido hoy día acá y especialmente a los que participaron de este debate y a las preguntas que nos llegaron. Muchas gracias.